Hola, ¿qué tal amigos? Les habla de nuevo el pastor Juan González de la comunidad Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua, para darles la bienvenida a otro video más de este su canal, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y les traigo la segunda parte de esta serie que estaremos grabando durante este mes de diciembre del año 2021 sobre el tema de la Navidad. Les invito a que vean el primer video del cual ya estuvimos hablando sobre la fecha, si fue que nació Jesús de Nazaret el 25 de diciembre. Así es que el día de hoy traigo esta segunda parte que espero también sea de importancia, de interés para cada uno de ustedes que quieren conocer más acerca de la verdad de las escrituras y poner a prueba sus creencias, sus tradiciones, sus costumbres como creyentes a la luz de las escrituras. Y este tema que traigo el día de hoy le he llamado el verdadero origen de la Navidad. Este es uno de los temas que considero más importantes para aquellos creyentes que siguen celebrando la Navidad el 25 de diciembre, como en la gran mayoría de las tradiciones cristianas, tanto católicas y evangélicas, y sobre todo porque este tema nos va a mostrar cuál es el verdadero origen histórico o bíblico de la Navidad que celebramos. Y quiero empezar con esta pregunta que estaré respondiendo a través de esta enseñanza: si la Navidad tiene un trasfondo en verdad bíblico o viene de una de muchas de las tradiciones paganas que a través de las civilizaciones antiguas nos han llegado hasta nuestro tiempo. En pocas palabras, si la Navidad es bíblica o es pagana. Así es de que te invito a descubrir conmigo la respuesta a esta pregunta a través de esta enseñanza. Y quiero rápidamente empezar diciendo que si bien es cierto que la tradición cristiana, tanto católica como evangélica, conmemora la Navidad el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, sin embargo, esta celebración está rodeada de significados y tradiciones cuyo origen es muy cuestionable y sobre todo no está fundamentado en la Biblia. Y esto lo quiero dejar muy claro. Quizás sea para ti un poco difícil poder asimilar esta declaración de que la Biblia no respalda muchas de las tradiciones y significados que se celebran en la Navidad. Así es de que te invito a que te quedes hasta el final en este video porque voy a compartir contigo información valiosa, sobre todo de la historia, para que veas cuál es el verdadero trasfondo de la Navidad que celebra el cristianismo. Cuando hablamos de la Navidad lo relacionamos con toda clase de preparativos que implican tanto el montaje del árbol, poner el nacimiento, en algunas familias lo siguen haciendo, adornar la casa con luces, también en las calles. Obviamente en estas fechas de Navidad ustedes van a encontrar los centros comerciales, las compras navideñas, los festivales escolares, los villancicos, las posadas en las empresas y sobre todo las reuniones familiares de amigos y la cena navideña. Todos estos acontecimientos giran en torno a la celebración quizás de lo que es la fiesta más importante en el mundo occidental, y me refiero a la Navidad. En estas fechas, desde luego, la publicidad impulsa al consumo de toda clase de regalos y productos. Muchos otros enfatizan, desde luego, los encuentros familiares. Sin embargo, los viajes, las comidas con amigos, los regalos, han desplazado mucho de las creencias que parten de la fe, de la tradición, de lo que creemos acerca de nuestro Salvador. Y el día de hoy quiero hablar un poco acerca de las tradiciones que están detrás de la Navidad. Y quiero empezar con esta pregunta: ¿de dónde obtuvo el mundo la Navidad? ¿Será acaso que la hemos sacado de la Biblia o de tradiciones fuera de la Biblia, incluyendo el paganismo? Bueno, voy a dar respuesta a esta pregunta a través de esta enseñanza. Y muy pocos, quiero decir que por desgracia, reflexionan sobre el por qué creen lo que creen, por qué siguen las costumbres que siguen o de dónde provienen. Nacimos en un mundo lleno de costumbres, pero también de muchas mentiras, y esto nos invita a que seamos más reflexivos y aprendamos a hacer un inventario, una evaluación profunda de nuestras creencias y no las aceptemos simplemente sin cuestionar, como mucha gente ha creído, porque a su vez esto le enseñaron sus padres, sus pastores, sus líderes religiosos, y no se han detenido a cuestionar de dónde viene la Navidad, cuál es su origen.
y esto es lo que voy a compartir el día de hoy. Quiero empezar con estas preguntas. ¿Cuándo se originó la Navidad? ¿Realmente celebra el cumpleaños del Mesías? ¿De veras nació el 25 de diciembre? Los apóstoles celebraron su nacimiento, sobre todo en los primeros años de las comunidades primitivas en Israel. ¿De dónde proviene la tradición del árbol de Navidad, los regalos y Santa Claus, entre muchas otras tradiciones detrás de esta celebración? Pero quiero que veas, y esta pregunta para mí es muy importante, si la Navidad es en verdad una celebración bíblica, ¿por qué la celebran tantas personas no creyentes? ¿Será acaso que es una celebración que se ha vuelto universal? ¿Y será acaso porque no está necesariamente fundamentada en la Biblia, sino en tradiciones no bíblicas? Creo que esta pregunta es importante porque considero que si fuera una celebración meramente bíblica, como la que celebramos, por ejemplo, Pentecostés, Sukkot o alguna otra de las fiestas bíblicas que normalmente las celebramos solo las personas que conocemos las escrituras, ¿por qué estarían celebrando los no creyentes la Navidad? Y esto es algo que debemos de preguntarnos. La Navidad es una de las celebraciones más famosas en todo el mundo y también de las más celebradas. Incluso, aunque no vaya unida a la tradición religiosa, sin embargo, el origen histórico de estas fechas es más reciente e implica ritos paganos del Imperio Romano. Y voy a empezar hablando acerca de la influencia de la cultura romana sobre esta celebración de la Navidad. Y voy a empezar por consultar algunas de las enciclopedias y libros de historia que hablan sobre el tema de la Navidad, porque quiero documentar en fuentes, aunque son extra bíblicas, pero que son muy importantes, porque esta información que voy a compartir no me la estoy inventando. Tú la podrás encontrar en diversos sitios en internet y sobre todo enciclopedias de historia que hablan acerca del origen de esta celebración. Y quiero decir que la Navidad guarda muchas similitudes con las llamadas Saturnalias, las fiestas paganas que celebraban los romanos en honor al dios Saturno, el dios de la agricultura y de las cosechas. Entra tú en internet y pon la palabra Saturnalia y encontrarás bastante información detrás de estas celebraciones romanas en honor a Saturno, el dios de la agricultura y las cosechas. Las Saturnalias, que originalmente transcurrían entre el día 17 y el 23 de diciembre, coincidían con el solsticio de invierno, el periodo más oscuro del año cuando el sol sale más tarde y se pone más pronto. Esto eran las fechas aproximadas en que los romanos celebraban las Saturnalias. Las fiestas comenzaban con un sacrificio en el templo al dios Saturno, seguido de un banquete al cual podrían asistir todo el pueblo romano. Además de esto, los romanos, como ocurre actualmente en la Navidad, visitaban a sus familiares y amigos, ya que no trabajaban durante esos días, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos, muy parecido como hoy lo hacemos o lo hace el mundo occidental durante el periodo de la Navidad. Durante los días de fiesta no se ejercían trabajos, se engalanaban las calles, la gente decoraba los árboles de sus casas y se daban regalos, que mayormente eran cosas como velas y figuritas de arcilla, como una manera de demostrarse ese afecto a través de estos regalos, como lo hacemos en nuestro tiempo. Los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta también del Natalis Solis Invicti, que significa la fiesta del Sol Invictus, el nacimiento del Sol Invictus asociada al nacimiento del dios Apolo. Ese día del solsticio de invierno los romanos lo llamaron también la Brumalia. El festival del nacimiento del Sol Invicto era representado según la mitología romana por el joven del gorro frigio llamado Mitra, del cual puedes ver esta imagen que pongo en esta lámina. Además de esto, los romanos celebraban la Brumalia, una festividad oscura que daba comienzo el 24 de noviembre y duraba 24 días. En ella se sacrificaban cerdos y machos cabríos como parte de la tradición de esta celebración romana. Y fue durante el reinado del emperador Constantino cuando la iglesia propuso que el 25 de diciembre
se celebrara el nacimiento del Salvador por su coincidencia supuestamente con la celebración romana del Sol Invictus. Ahí podemos ver cómo ellos cambiaron el sol, que era lo que se celebraba durante estas celebraciones romanas, por la celebración del Hijo de Dios, y ambas palabras, el sol e hijo, son muy parecidas, por cierto, en el inglés. El origen de la Navidad, aunque cueste creerlo, para muchos creyentes no es cristiano, no es bíblico, sino pagano. La primera vez que la Navidad se celebró fue 4 siglos después del nacimiento de Jesús, ya que antes las Navidades lo que celebraban era la figura del dios Saturno o el del dios del sol, que los romanos implantaron desde fechas antiguas, porque no encontramos registro de celebraciones de Navidad en los primeros siglos de la fe cristiana. La iglesia romana en un principio celebró el natalicio de Yeshua, que es un nombre hebreo, el 6 de enero, para la llamada fiesta de la Epifania o de la manifestación del Hijo de Dios, otra de las tantas fiestas inventadas por el romanismo católico. Fue precisamente donde ellos celebraban el 6 de enero la llegada de los llamados Reyes Magos, como hasta el día de hoy se sigue celebrando sobre todo al sur del país, en México, y se dice que era la fiesta de la Epifania, la manifestación del Hijo de Dios. Originalmente Roma la celebraba el 6 de enero. Y no fue sino hasta el año 274 después de Yeshua, casi 300 años después de su nacimiento en Israel, que el emperador Aureliano encontró que era conveniente tomar el día que se celebraba en honor al dios Sol o Mitra para celebrar el cumpleaños del Mesías. Así el 25 de diciembre ya no sería más el cumpleaños del Sol Invicto, sino el cumpleaños del Hijo de Dios, del Hijo de Elohim. Y con ello vemos ya una transición del uso de las mismas fechas para celebrar a los dioses paganos, al dios del sol, como ahora la fecha en que el cristianismo romanizado estaba queriendo celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Y fue durante el mandato del Papa Julio I, entre el año 320 y 353 después de Yeshua, donde se fijó la solemnidad de la Navidad el 25 de diciembre, quizás con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos. Y obviamente esto atrajo, desde luego, la intención y pues la invitación de traer al mundo pagano a la iglesia, poniéndoles las mismas fechas en que ellos ya celebraban a sus dioses, ahora celebrando el nacimiento del Mesías, supuestamente el 25 de diciembre. Luego, en el año 440, el Papa León Magno ratificó la fecha para la conmemoración de la Natividad, como es el nombre que también se le da a la Navidad, y fue hasta el año 529 en que el emperador Justiniano la declara oficialmente festividad del Imperio Romano. Y desde ahí hasta la fecha la celebración se ha mantenido en el cristianismo el 25 de diciembre. Poco a poco se fue engañando, desde luego, los sinceros seguidores del Mesías, que por falta de conocimiento de las Escrituras, porque en aquel tiempo no se tenía acceso a ellas y no se enseñaban, no podían discernir el engaño ni saber que ninguno de los evangelios Dios hace mención a sus hijos de celebrar los cumpleaños. ¿Por qué deberían acaso celebrar el cumpleaños de su Mesías cuando el pueblo de Israel no celebra cumpleaños, el nacimiento de ningún personaje? A partir de ese momento fue que se empezó a construir el relato de tradiciones, mitos y leyendas que perduran hasta hoy, como la entrega de regalos a los niños, el nacimiento del Belén, el árbol de la Navidad y otros posteriores como Papá Noel o Santa Claus, del cual estaremos hablando en otro video. Y quiero continuar con la documentación histórica de esta celebración. Y dado que la celebración de la Navidad ha llegado al mundo occidental desde la Iglesia Católica Romana, examinemos la propia Enciclopedia Católica en su edición de 1911, donde ahí mismo se declara que la Navidad no fue uno de los primeros festivales de la Iglesia. La primera evidencia de la fiesta es de Egipto, centrada en las calendas de enero, y gravitó para convertirse en la Navidad. Y esto lo documenta la propia
Enciclopedia Católica Romana, donde dice que la Navidad no fue una festividad de los creyentes en los primeros siglos, sino una adaptación de celebraciones paganas también traídas de Egipto. Y en esta misma enciclopedia, bajo el título Día de Natal, encontramos que el padre católico Orígenes, en el siglo III, reconoció con estas palabras: en las escrituras no se registra que nadie haya celebrado una fiesta o un gran banquete en su cumpleaños, en la celebración del cumpleaños del Mesías. Solo los pecadores como Faraón y Herodes se alegran por el día en que nacieron en este mundo, ya dado que en el pueblo de Israel no se acostumbraba a celebrar cumpleaños, era una práctica pagana de las civilizaciones antiguas. ¿Cómo lo iban a hacer los primeros creyentes que eran judíos, celebrar el cumpleaños del Mesías, cuando no acostumbraban ellos a celebrar el nacimiento de ningún personaje? Vamos ahora a la Enciclopedia Británica, edición de 1946, que dice esto respecto a la Navidad. La Navidad no fue una de las primeras fiestas de la Iglesia. No fue instituida por Cristo o los apóstoles, ni por la autoridad bíblica. Fue recogida después del paganismo. Así es que también la Enciclopedia Británica coincide con esta misma declaración. Ahora, la Enciclopedia Americana, edición de 1944, dice: la Navidad, según muchas autoridades, no se celebraba en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ya que el uso cristiano en general era celebrar la muerte de personas notables en lugar de su nacimiento, como ya lo mencionaba. La comunión, que es instituida por la autoridad bíblica del Nuevo Testamento, es un memorial de la muerte del Mesías, no de su nacimiento. Y esto se estableció como una fiesta en memoria de su nacimiento hasta el siglo IV después de Yeshua. Así es que aquí encontramos cómo en el Nuevo Testamento sí se celebraba la muerte del Mesías, porque está establecido la comunión como lo entendemos, pero nunca el Mesías ni los apóstoles ordenaron celebrar su nacimiento, y esto fue hasta el siglo IV que el cristianismo romano lo estableció. De manera entonces que estas fuentes históricas muestran que los cristianos no observaban la Navidad durante los primeros 300 años al menos, sino que esta celebración se originó en la Iglesia romana hasta el siglo IV, y no fue hasta el siglo V que la Iglesia católica ordenó que se celebrara como una fiesta cristiana oficial, y se sigue celebrando hasta el día de hoy, tanto por católicos como iglesias evangélicas. Ahora la pregunta es: ¿cómo entró una festividad 100% pagana a la iglesia de aquellos primeros siglos? Bueno, es lo que voy a explicar enseguida. Ya decíamos que la Saturnalia y la Brumalia paganas, celebradas por los romanos, estaban demasiado entradas en la costumbre popular para ser dejadas fuera una vez que Constantino, el emperador romano, supuestamente se convirtió en creyente. Aquí entendemos cómo estas fiestas paganas eran tan populares que muchos paganos infiltrados, como supuestamente cristianos ahora, estuvieron contentos de tener una excusa para continuar sus celebraciones paganas dentro de la iglesia, con pocos cambios en el espíritu y la manera. Más bien fueron adaptaciones de fiestas paganas que los romanos ya traían ahora a la iglesia. Recordemos que en el mundo romano, sobre todo en los primeros 300 años, los creyentes en Yeshua, antes del siglo IV, habían sido perseguidos por Roma y por los mismos paganos, precisamente a causa de sus creencias. Los primeros creyentes se mantuvieron fieles a cumplir las escrituras, a no contaminarse con el paganismo. Por eso fueron perseguidos por el Imperio Romano y por los mismos paganos durante 300 años. Y ahí tenemos una imagen de cómo eran echados a las fieras en el Coliseo romano o prendidos como teas humanas por su fe, que se basaba en las escrituras y no en el paganismo. Sin embargo, con la llegada de Constantino como el primer emperador, que se hizo supuestamente cristiano a través de una profesión y una visión de fe que tuvo en el siglo IV, fue el quien colocó en un poco de tiempo al cristianismo como la religión oficial del imperio, y con ello también vino la introducción
de toda clase de paganismo a la iglesia. En la enciclopedia religiosa New Shab Harsok explica cómo Constantino el emperador estableció el domingo en vez del Shabbat como el día de adoración, aunque el domingo había sido el día de culto al sol, al dios sol, y la influencia del maniqueísmo pagano también hizo que se identificara al Hijo de Dios con el sol que se adoraba también los días domingo. Incluso en inglés ustedes saben que se traduce como el día del sol, ¿verdad? El día domingo. Estas festividades le dieron a estos paganos del siglo IV, que ahora se hacían cristianos, entre comillas, su excusa para llamar a su fiesta pagana del sol como el cumpleaños del Hijo de Dios, adaptándola a la nueva creencia cristiana. Y ahí encontramos esta imagen del lado izquierdo, lo que era el dios Sol, que aparece incluso en muchas de las monedas y sellos de la antigüedad romana, y del lado derecho a Jesús de Nazaret con esa supuesta aureola, que en verdad detrás de su cabeza son los rayos del sol, a quien ahora identificaban como el Dios de los cristianos, pero con mucha similitud, comparándolo, adaptándolo a las creencias de la adoración del sol. Si las iglesias cristianas obtuvieran la Navidad del paganismo romano, ¿de dónde la obtuvieron los paganos romanos y cuándo y cuál fue su origen real más antiguo? Es lo que voy a pasar enseguida a compartirles. Las profecías bíblicas denuncian desde la antigüedad el sistema corrupto pagano bajo el nombre de Babilonia. Y vamos aquí a pasar de hablar de los romanos a los babilonios, que son más anteriores y que también tenían las mismas prácticas paganas que vemos ya en la Roma antigua. Nimrod, nieto de Cam, hijo de Noé, fue el fundador del sistema babilónico que se ha apoderado del mundo desde entonces hasta nuestros días. Quizás hayan escuchado hablar acerca del personaje de Nimrod, que viene de su hijo Cam, que por cierto fue condenado porque fue el hijo que miró la desnudez de Noé, y de lo cual era pues Nimrod, nieto de Cam, el hijo de Noé, y fue el fundador del sistema babilónico que gobernó como la primera civilización importante en la antigüedad. Este sistema corrupto no se ajustaba desde luego a la autoridad divina, antes promovía un gobierno humano basado en un sistema económico, político y religioso en la llanura de Sinar, en donde Nimrod era adorado como un dios. Esto lo entendemos desde luego no solo por las escrituras, sino por documentos históricos antiguos. Nimrod fue el quien construyó la Torre de Babel, la Babilonia antigua y la antigua Nínive, y muchas otras ciudades de civilizaciones antiguas fueron organizadas como el primer reino humano sobre la tierra. Y ahí tenemos lo que sería una imagen de esa construcción de la Torre de Babel como una forma de rebelión después del diluvio en contra del Creador. El nombre de Nimrod en hebreo se deriva de la palabra marad, que significa se rebeló. Realmente el nombre es el rebelde. Y aparece en la Biblia, en Génesis 10:9, el nombre de Nimrod presentado como un cazador poderoso en oposición a Dios. En pocas palabras, él se rebeló, él quiso instaurar un gobierno humano, centralizando todo el poder y la religión, y sobre todo convirtiéndose él en un dios. Fue así que Babel fue el comienzo de su reinado, y él desafió a Dios abiertamente, y fue quien estableció la idolatría para poder establecer un nuevo gobierno y su religión. Fue, por así decirlo, el primer político tirano idólatra de la historia antigua. Todas las religiones del mundo provienen de algún modo de las antiguas creencias babilónicas. Nimrod fue quien inició la gran apostasía organizada contra Dios que ha dominado este mundo hasta el día de hoy. Si ustedes analizan lo que es las intenciones de instaurar un gobierno mundial, todo estará integrado entre la religión, la economía y la política, como originalmente lo intentó hacer Nimrod en Babilonia, para rebelarse desde luego a las leyes establecidas por el Creador.
De acuerdo a unos escritos antiguos hallados en unas tablillas de piedra en Babilonia, se cuenta que para acabar con esta idolatría de adorar a Nimrod como un dios, fue Sem, el hijo mayor de Noé, quien mató a Nimrod y esparció las partes de su cuerpo a lo largo de la tierra del Sinar, lo que tenía que haber terminado con la adoración de Nimrod como un dios y el sistema de gobierno humano que él estaba estableciendo. Sin embargo, fue su esposa Semiramis quien, no queriendo dejar que el reino se le escapara de sus manos con la muerte de Nimrod, dijo que Nimrod no había muerto realmente, sino que Nimrod había ascendido al cielo convirtiéndose en el dios Sol, de manera que lo convirtió en un dios para adorar y venerar en aquella primera civilización después de su muerte. Al morir Nimrod, su liderazgo político y religioso pasó a la reina Semiramis, quien le declaró el dios solar. Ella tuvo un hijo ilegítimo llamado Tamuz, afirmando que lo había concebido de manera sobrenatural. Según ella, Nimrod, el dios sol, la embarazó cuando atravesó los rayos del sol sobre su cuerpo. Y ahí encontramos en la parte de atrás imágenes antiguas de lo que es esta familia, bueno, de Semiramis, Nimrod y su hijo Tamuz. Ese hijo llamado Tamuz era, según esta leyenda, Nimrod renacido y representaba la semilla prometida o el salvador del mundo. Pongan atención en esto. Y por cierto, su fecha de nacimiento fue también el 25 de diciembre, el tiempo durante el solsticio de invierno. Y por cierto, que es el día más corto del año. Así de que ahí tenemos que no es casual las celebraciones del 25 de diciembre para Tamuz, el hijo del dios Sol, renacido de una manera sobrenatural y considerado el salvador del mundo. ¿A qué se parece esta historia? A lo que el cristianismo tenemos con el Hijo de Dios, pero coincidiendo las mismas fechas. Si les parece una adaptación, pues no es casual. Sin embargo, ¿qué pasó con Tamuz, nacido el 25 de diciembre? Uno esperaría que Tamuz viviera para siempre, pero eso no fue el caso. Tamuz murió en un extraño accidente en el que, según la leyenda, fue investido por un jabalí, ya que también era un cazador y murió a temprana edad. Entonces los adoradores de Tamuz designaron 40 días de duelo para honrar su memoria, y de ahí, por cierto, viene la celebración romana de la Cuaresma, que dura 40 días, ya que murió a los 40 años, y de esto se relata en Ezequiel capítulo 8 del 12 al 16, donde dice que muchas mujeres lloraban la muerte temprana de Tamuz. Ahora la cuestión es, ¿será por eso que la gran mayoría de los dioses paganos nacieron el 25 de diciembre? Júpiter, el dios griego del sol; Ra, el dios egipcio del sol; Mitra, el dios del sol romano, el que Constantino adoraba. Todos ellos nacieron el 25 de diciembre. Yo pregunto, ¿será casual? ¿Cómo es esto posible? Porque cuando nuestro Dios confundió los lenguajes, cuando intentaban construir lo que era esa gran civilización babilónica y sobre todo la Torre de Babel, recuerden que él detuvo la obra de rebelión dispersando a la gente al confundir sus lenguajes, y de la tierra de Sinar, donde se construía aquel gran monumento, los esparció por toda la tierra. Pero esa gente siguió con la misma adoración de sus dioses que habían conocido, solo que ahora los llamaron con distintos nombres según su idioma, y de ahí viene toda la ramificación de las antiguas civilizaciones donde sus dioses coinciden, siendo reconocidos como dioses del sol y celebrándose el 25 de diciembre. Y aquí tenemos esta imagen que podrás encontrar en internet, donde tenemos los grandes dioses de las civilizaciones antiguas y todos naciendo el 25 de diciembre. Desde el lado izquierdo, al dios griego Hermes, al dios Dionisio de Grecia, Buda de Nepal, Zaratustra de Persia, Krishna de la India, Horus de Egipto, el dios Mitra de Persia, Heracles de Grecia, Tamuz de Babilonia, que fue el primero, y Adonis de los fenicios, y todos ellos compartiendo en el centro con Jesús de Nazaret, el dios de los judíos, el dios del cristianismo, también
compartiendo la misma fecha de nacimiento del 25 de diciembre. ¿Te parece esto casual? Pues no, es el verdadero trasfondo pagano de la Navidad y las tradiciones antiguas. Pero ¿quién convirtió una fiesta a dioses paganos en la fiesta para celebrar el nacimiento del Mesías bíblico? Esa es la pregunta. Según los datos históricos, pues fue Roma, con la supuesta conversión del emperador Constantino, toda clase de idolatría, doctrinas, ceremonias y supersticiones paganas entraron a la iglesia. Y de tal manera que aunque mucha gente lo niegue, y con todo respeto, en las redes sociales se ve como mucha gente del catolicismo niega que su iglesia comenzó a partir de Constantino, pensando y argumentando que fue el apóstol Pedro, de quien ellos dicen estar fundamentados. Sin embargo, en los primeros 300 años de la fe no se guardaba ninguna de estas prácticas y celebraciones paganas, sino hasta después de la llegada de Constantino a la iglesia. Así es de que él fue el verdadero creador de las prácticas y doctrinas católicas hasta el día de hoy, según la historia misma lo puede constatar. Y continuando con este relato, bueno, Semiramis afirmó que un árbol de hoja perenne, adulto, brotó de la noche a la mañana de un pequeño tacón de un árbol muerto, que simbolizaba el surgimiento de una nueva vida del muerto Nimrod. Y adivinen qué, dentro de esta leyenda de un árbol que nace de un pequeño tronco ya casi muerto, representando el renacimiento del dios Nimrod, ¿qué proviene de ahí? Bueno, ahí están detrás las imágenes de la antigua Babilonia, donde se habla de árboles que renacen. Y es que en cada aniversario de su nacimiento, según la leyenda, se aseguraba que Nimrod visitaría el árbol de hoja perenne y dejaría regalos en él para sus adoradores. Y otra vez, el 25 de diciembre fue el cumpleaños de Nimrod, y este es el origen real del árbol de Navidad que muchas personas ponen para celebrar esta celebración supuestamente cristiana de la Navidad. Fue a través de las generaciones en este culto idólatra que Tamuz se convirtió en el falso Mesías, el hijo de Baal, o sea, Nimrod, el dios Sol. De manera que aquí tenemos algo muy parecido a la historia bíblica, pero es una imitación satánica de lo que realmente acontecería después en la historia de la fe. Al morir Semiramis también fue venerada y se convirtió en la llamada Reina del Cielo, de la cual el Antiguo Testamento habla mucho y sobre todo prohíbe la adoración de la Reina del Cielo. Y Nimrod, bajo varios nombres, se convirtió en el Hijo Divino del Cielo, siendo Tamuz, obviamente, su reencarnación. Y ahí tenemos imágenes del lado derecho de lo que sería Semiramis alimentando a su hijo, nacido milagrosamente, Tamuz, después de un renacimiento pues muy especial de Nimrod. ¿Y esto a quién se parece? Del lado izquierdo, obviamente, la tradición cristiana, el niño Jesús y María, su madre. La historia dice que ella, Semiramis, ascendió al cielo y que los dioses la trajeron de vuelta a la tierra en el primer domingo, que es cuando los adoradores del sol adoran a su dios sol, Nimrod y Tamuz. El primer domingo después de finalizar el equinoccio invernal es cuando Semiramis, según la leyenda, es retornada a la tierra en un huevo gigante que aterrizó en el río Éufrates. Este huevo se rompió y de dentro salió Semiramis reencarnada como la diosa Istar, Astarte o la diosa Diana. Esos nombres creo que los vas a relacionar de distinta manera con diversas culturas, pero todas se refieren a la misma diosa Semiramis, que descendió del cielo también en un huevo gigante. La diosa de la fertilidad, como también se le llama, la diosa del deseo sexual, con un pecho descubierto, y aparecen múltiples representaciones en estatuillas y esculturas de la antigüedad, pues representa a Semiramis, que al salir del huevo gigante convirtió a un pájaro en un conejo que pone huevos para demostrar su divinidad, y de lo cual viene la práctica en la Pascua de los huevos de la coneja. De ahí proviene de esta leyenda antigua pagana de la diosa Semiramis, lo que muchos creyentes celebran en Pascua con los huevos de la coneja. En este falso sistema babilónico, la madre y el niño, Semiramis y Tamuz,
se convirtieron en los principales objetos de adoración y este culto de la madre y el hijo se extendió por todo el mundo, como lo podemos ver en estas imágenes. En diferentes civilizaciones, la madre y el niño o la madre y el hijo fueron veneradas en diferentes culturas. Y aparece, como lo vemos en esta imagen, con diferentes nombres, desde luego. En Babilonia eran llamados Semiramis y Tamuz, la madre y el niño. En Egipto, Isis y Horus. En Sumeria, Namu y Enki. Sikchakmu en Asia y Davaki y Krishna en la India. Y finalmente en la parte superior derecha, por Roma y la cristiandad fueron llamados María y Jesús. Así es de que es una perfecta asimilación de prácticas paganas antiguas. Ahora quiero aclarar, no significa que Jesús de Nazaret no haya nacido de Miriam. No significa, sino que todas estas civilizaciones traían un antecedente pagano, diabólico, para de alguna manera desvirtuar y querer asimilar la verdadera historia del nacimiento del Hijo de Dios con una festividad pagana. Quiero aclarar que soy creyente en Yeshua y su nacimiento, pero aquí estoy tratando de demostrar cómo la Navidad en sí es la celebración que trae un trasfondo pagano. Con esto termino diciendo que Satanás utilizó las deidades atribuidas a Nimrod, Semiramis y Tamuz y otras civilizaciones para establecer la falsa religión babilónica, la cual llenó al mundo de símbolos e imágenes de idolatría presentes hasta hoy en muchas religiones. Podemos ver ahí en la parte de abajo esa rueda, que son los signos del zodiaco, provienen de estas civilizaciones paganas antiguas. La rueda del sol de 8 puntas, el dios sol babilónico que se llama Shamash, que es como una estrella también de 8 picos. Y vean algo muy importante, esas mismas imágenes están representadas en la plaza de San Pedro en Roma, en ese obelisco que es también un signo pagano, y que si se ve desde una vista aérea, ahí vemos los 8 picos de la rueda en la plaza donde está el obelisco en la Catedral de San Pedro en Roma. ¿Será casual? Todos estos símbolos provienen de las religiones babilónicas paganas antiguas y los vemos presente, por desgracia, en muchos signos religiosos de la cristiandad. Y hasta aquí, pues hemos presentado pruebas suficientes de cómo el paganismo se ha infiltrado por generaciones en el cristianismo, de lo cual muchos creyentes siguen ignorantes y a otros ni siquiera les parece que les importa. Y por aquí la invitación es que ya es tiempo de despertar y volver a las verdaderas raíces de nuestra fe basadas en las Escrituras. Y es hora de volver a la senda antigua, como dice Jeremías 6:16. Nuestras prácticas y creencias deben de estar respaldadas por las Escrituras de nuestro Dios. A través de la historia vemos cómo la Navidad de origen pagano y con el sello del papado romano ha llegado a ser honrada por el mundo cristiano e incluso por los cristianos conocedores de la palabra de Dios. ¿Qué hijo de Dios será el que escuche y obedezca la voz del cielo que le dice, Apocalipsis 18:4, salí de ella, pueblo mío, para que no seas participante de sus pecados y que no reciban parte de sus plagas? Y esto lo vemos como una advertencia al final del Apocalipsis, donde la Escritura nos llama a salir de la falsa religiosidad que será condenada por tanto paganismo y desvío e ignorancia de las Escrituras. Así es de que yo te invito y te dejo con este mensaje, y sobre todo en la próxima serie estaremos compartiendo este tema que le hemos llamado el significado del árbol de Navidad, para continuar con esta serie de temas enfocados al tema de la Navidad. Espero que este video, si eres creyente, sinceramente lo consideres, no te enojes. Esperamos que realmente este video lo único que haga es motivarte, desde luego, a la reflexión de lo que crees y sobre todo, pues, para que seas más consciente y sobre todo una persona que tenga la capacidad de discernir las celebraciones que todo mundo quizás las da como ciertas y fundamentadas en la Biblia, pero que no provienen sino del paganismo. Te mando un gran saludo, soy el pastor Juan González de la comunidad Proyecto de Vida. Te invito a que le des like a este video si te aportó algo, lo compartas con tus amigos y sobre todo te suscribas a nuestro canal. Muchas bendiciones
Y ya vendrá el siguiente tema sobre el significado del árbol de la Navidad.